Ok, ahí estamos. A ver si me dictan el primer ejercicio. $189. Ok, a ver, vamos a ver. Cambiando. 189. Punto 20. 189.20. Ajá. Punto 200. Punto 200, sí. Punto 80. Sí. Guión 26. Bueno, 6. Ok. Ahora lo desglosamos, Ángel. Para porción de red y porción de host. ¿Cómo sería? Te escucho. No te escucho. Máscara de su red, profe. Ok, nada más traes tu red en decimal, si quieres la ponemos abajo. Sí. Ok, a ver, díctamela. Es en decimal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ujú, 255. ujú, 255. sí, Punto 255. ujú, Punto 192. ok. ¿Alguien tiene duda hasta ahí sobre lo que está comentando este Ángel? De la máscara en decimal. Si no, pasamos a poner la porción de red y la porción de host. Lo desglosamos, la dirección en porción de red y porción de host. ¿Vale? Adelante, Ángel. Nada más de esa parte. Igual en decimal, profe. Sí, como quede. Bueno, a mí en la primera que me di es 189. Ujú, Punto 20. ujú, Punto 200. ujú. Punto 64. Punto 64. Bueno, la tienes en binario en esta última parte. La vamos a desglosar en. Vamos a convertir el 80 en binario para que ahí Sí. veamos los bits. ¿Vale? Ujú. Es 01. Dictamen. Sí, 01. Ajá. 01. 0000. Pero conviérteme nada más el 80 y ahorita lo separamos ahí para que se vea. El Ok. 80. ¿Cómo sería? Sería así, nada, simplemente 64, 32. Sí, es cierto. Sí, profe. 16. Ya llegamos. 0000. ¿Es correcto? Y lo voy a poner en color. Lo que es la porción de red, que son 26 bits. Sería hasta aquí, si no me equivoco.
dejar así. Sí, maestro, es hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí, ¿verdad? Vamos a dejar así. Y la porción de host es esta. Le voy a poner el color. ¿De acuerdo? Ahí solamente estamos marcando porción de red y porción de host. ¿Sí? Y ahora sí vamos a colocar la dirección de red. Dirección de red. Recordamos que para encontrar la dirección de red pasamos la porción de host sin alterar. Dirección de red. Voy a copiarla. Y aplicamos la regla que nos dice que para encontrar la dirección de red colocamos la porción de host, perdón, la porción de red tal cual. Bajamos la porción de red y a la porción de host, ¿qué le hacemos? ¿Me recuerdan? Encender, ¿no? Encender. Dirección de red es apagar todos los bits de la porción de host. ¿Sí? Pues estamos repasando, acuérdense que es dirección de red, apagamos la porción de host y después convertimos. Es muy simple, chequen. Y recuerden que la conversión siempre la hacemos a 8 bits, o sea, por cada byte. Por cada byte que esté en binario, obviamente. Entonces, aquí que es igual, pues, a colocar la parte que no movimos en decimal. En este caso, lo que no movimos en decimal es el 189.20.200. Y luego convertimos los 8 bits. Y tenemos lo que decía Ángel, que es 64, ¿no? Y esa vendría siendo la dirección de red. ¿De acuerdo? Luego colocamos la dirección de broadcast. Y para la dirección de broadcast hacemos algo similar. Nos traemos la porción de red y de host. Bueno, la copiamos para que sea fácil. Lo que hacemos es que la porción de red no la tocamos. Ahí sí, si checan, se sigue manteniendo. Y lo que alteramos es la porción de host. Para la edición de broadcast lo que tenemos que hacer es simplemente encender toda la porción de host. ¿Checan? Estoy modificando solamente la porción de host. Si quiero calcular la dirección de red, apago. Si quiero calcular la dirección de broadcast, enciendo. Y luego convierto. ¿Cuál es la dirección de broadcast en decimal? Entonces, ¿quién me dice? — 127, profe. 127. Ok.
Entonces, 127. Y una vez que tengo eso, calculo la dirección, el primer host válido, es decir, los extremos de las direcciones que son válidas para asignar a los hosts. Vuelvo a tomar, perdón, tomo para eso tomo, para encontrar el primer host válido, tomo la dirección de red, y cambia un poco, tomo la dirección de red, y lo que hago es encender el bit más a la derecha. Si quiero seguir este procedimiento, pues, si no, ya lo hago directo. Una vez que ya sé cuál es la regla, puedo hacerlo desde el decimal. Sé que al encender el bit más significativo, lo que me va a dar es la dirección de red más 1 para tener host válido. Entonces, equivaldría a 65. Y para el último host válido, como la dirección de broadcast y apago el último, el bit más a la derecha. Y convierto, y eso me tiene que dar pues la dirección de broadcast menos 1. Y entonces tengo aquí 126. ¿De acuerdo? Y si queremos revisar a partir de la dirección IP que me dieron, puedo determinar si esa dirección IP la puedo asignar o no, checando si queda en el rango de hosts válidos o queda en alguno de los extremos. ¿Sí? En este caso, ¿esta dirección IP la puedo asignar? Pregunto. De acuerdo al rango válido. Me falta aquí corregir. ¿Se puede asignar esa dirección IP? Sí se puede. ¿Lo probaron?
Acuérdense que esa parte la podemos probar sin problema, ¿no? Con el paquete. Lo podemos hacer con una máquina directamente o en el router. Entonces, esa parte es importante que la vayan checando para que se vayan habilitando a encontrarle el sentido del por qué hacemos esto. Igual, ya decimos, las direcciones de red y la dirección de broadcast, pues no la puedo asignar. Entonces, ¿cómo lo verifico? Pues tratando de configurarla, ¿no? Cualquiera de esas direcciones IP que tienen una función especial, no las puedo asignar por eso y el sistema me lo rechaza. Entonces, esta sí la puedo asignar. Sin problema, ¿sí? Pero la dirección de red para esa máscara, pues obviamente me la rechaza, ¿de acuerdo? Igual sucede con la dirección de broadcast. Dirección de broadcast con esa máscara que calculamos, me la rechaza, ¿sí? Y ya está. Entonces, con eso concluimos que obviamente las direcciones IP que puedo asignar a un host o a una interfase del router son solamente las que caen en el rango. ¿Sale? El otro ejercicio, a ver, le voy a pedir a alguien que lo haga, bueno, que me diga y luego lo hacemos. Y vamos a medio cerrar esta parte. Javier. Javier se perdió. A ver qué sigue. Antonio. El siguiente es 50, 50. Va a anotar, ¿verdad? El que dejó. Sí, sí, sí. 50, 50 punto 50. 50 punto Sí, 150 sí. punto 50. 150, ok. Diagonal 28. 28, ok. Sale. Pasamos a expresar la porción de red y la porción de host. De 150 al final, profe. Ah, 150. Mm. Sí, sí, es 150. Ok. Entonces 150. Ahora sí, la porción de red. Es 50 punto Ajá. 50 punto 50. 150, ¿no? Sí, Ujú, punto. ujú. Se va a poner el binario, ¿verdad? Después de eso. Ajá, sí, 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 Es correcto. 101 101. Ujú. 0110. A ver, 101, 01. ¿Sí? Sí, 0110. ¿Y luego? Y luego agarramos lo que es el host, ¿verdad? Ajá. Eh,
Empieza después del segundo 1. A ver, espérame un tantito. ¿Así está bien? Esta parte, esta porción de red 1010. Sí, ¿verdad? Está al revés ahí, maestro, es A 0, ver, 1. 1, Es 1, 1, 0, 0, 1. 0, 1, Sí. ¿sí? Ok, Sigue 0, sí. 1, 1 y 0. 1, 1 y 0. Sí. Ok. Y de ahí agarramos lo que es el host después del segundo 1. Después del segundo 1. A ver, ahí. Ah, sí, aquí está. Sí, Sí, así, sí, así. Sí. O sea, la parte azul son la parte de host, ¿no? ¿Cierto? sí, sí, ese es el host. Ujú. Ok. Ahora, la dirección de red. Voy a copiar. También igual se lo sigo dando. Sí. El servicio de red lo tengo como 50.50, punto Sí. 150, Ujú. punto 144, si no me equivoco. Ah, bueno, ya he compartido, ¿no? Sí. Ya he convertido. Sí, sí, En binario quedaría aquí con 00, ¿cierto? Sí. sí. Entonces, y ya convertido a decimal nos queda 144 en la última parte, en el último byte. Voy a escribir aquí. 50.50, 150.144, perdón. Ahí está. ¿Sí? Pasamos a la dirección de broadcast. La dirección de broadcast solamente se encienden. ¿A cuál parte? Este, lo que está en azul, lo del host. Es importante esa parte. Si checan siempre la porción de red no se altera para nada. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Lo que estamos alterando es la porción de host. ¿Qué dirección es? En decimal. Es 50.50, Ujú. punto 150, Sí. punto 159. Punto 159. Ok. El rango válido. Host. ¿Qué le hacemos? Copié esta. Que tendría que ser aquí. En el, en Como. el, en el válido, ¿Sí, no? Primer host válido. apagamos nada más el izquierdo, maestro. Derecha. Ah, el derecho, perdón. Sí, el derecho. Y eso equivale a sumarle un 1 a la dirección de red. ¿Sí estamos? Sí. Para el último host válido, Se, se apaga, uno menos. uno menos.
apaga el bit. Tomo la dirección de broadcast y le apago el último host válido, perdón, el último bit. El bit más a la derecha. Eso equivale a la dirección de broadcast menos 1. Ahí está. Sí. Pero, igual podemos validar. Esta dirección IP que les di es una dirección IP que puedo asignar. Que le puedo asignar al host, a un host. Sí. Sí, sí se puede, maestro. Perfecto. Ok. Bien, espero que con esto quede comprendido. Repasan quienes no lo hayan entendido y no quieren decir nada. Hay que revisar la sesión o revisar el material, porque esto que acabamos de ver es clave para que se entienda lo que viene en la última parte de este tema. Si no la entendemos aquí, la parte que viene en la última parte, no la vamos a entender. Ok, entonces antes de que continuemos, ahorita aprovechando que hay más o menos un buen quórum, espero que no se vaya la luz. Les voy a pedir que revisen un pequeño video de 5 minutos. Ahorita se los paso aquí en el chat. Nada más permítame tantito. O si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, sobre todo, sobre el cálculo que hicimos ya en los 2 ejercicios. Adelante. Permítame tantito. Ahí va. Quiero que lo revisen y al final,
Si pueden, así, les voy a pedir que hagan algún comentario acerca si les sirvió, si no les sirvió. Ahí está, pues chequenlo, les voy a dar, creo que son 6 minutos. ¿De acuerdo? Sí, maestro, son 6 minutos y 1 segundo. Órale, entonces revísenlo. Y ahorita regresamos a las 5:02.
Ok, a ver si ya regresamos. Comentarios. Yo ya terminé de ver el video, maestro. Adelante. ¿Algún comentario? Pues me identifico un poco con esto porque a mí siempre me ha llamado la atención lo que son redes, distribución de redes y configuración. Entonces es algo que siento que a mí me gusta y todo este tiempo que llevo en la carrera, por ejemplo, veo programación, veo base de datos, pero nada me llama la atención como redes. Es algo que a mí me gusta y como ella dice, pues los proyectos vienen conforme a la capacitación que tenemos. Debemos de capacitarnos bien, buscar los cursos, pues, para poder certificarnos conforme a lo que vayamos aprendiendo, ¿no? Y conforme a eso dice ella que nos va a empezar a llegar las contrataciones de las diferentes empresas también. Pero también tengo duda de qué tan pagado es esta carrera. O sea, si es una carrera que, o sea, a mí me gusta, pero también, pues si no me da económicamente, eso me preocupa también. Entonces, estoy investigando más acerca del tema, maestro. Ok, bueno, te voy a apoyar en la parte que básica, digamos. Ahorita estamos viendo cuestiones esenciales de redes. Sí, obviamente con esta parte, pues todavía no tenemos elementos, digamos, suficientes como para entender un poco más de qué tratan las redes o qué tan complejo es y como dices tú, qué tan, bueno, mercado sí hay, pero qué tan bien pagado es alguien que sabe de redes, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación para ti? Y ahorita si hay alguien más, eh, también podríamos ampliar. Eh, lo recomendable es que tomen los siguientes cursos, ¿sí? Para que ya tengan unas bases un poco más sólidas, no quiere decir que estén sólidas, solamente se incrementa el nivel. Y si se pueden certificar, mejor. ¿Por qué? Porque eso les da, pues, un plus, digamos, un plus a la carrera, porque no van como ingenieros en computación, sino van como ingenieros en computación con una certificación en redes, digamos, vamos a llamarle así como en fundamentos de redes, pero que lleva otros elementos, obviamente, pero es la primera certificación base. Obviamente a eso habría que agregarle siempre que sea posible, si entre más tengan es mejor, y en tu caso creo que no tienes problemas, Antonio, la parte del inglés es fundamental. En el área de redes es más fundamental que en programación, de repente, ¿sí? Porque a las empresas lo que les conviene es que entre más vaya preparada una persona, a ellos se ahorran en darles capacitación básica, digamos. O sea, no quiere decir inclusive que con estos conocimientos o las habilidades que lleven ya es suficiente. Es posible que una empresa se dedique a redes pero más avanzadas. Entonces, pero ¿qué va a pasar? Que
la mayoría de chavos, independientemente de la institución de donde vengan, no llevan todo, ¿sí? Ninguna institución va a proveer todo lo que necesita una empresa, pero sí va a llevar las bases, de tal suerte que entonces la empresa ya no capacita desde abajo, sino que ya capacita desde un nivel intermedio tal vez. Entonces allá hay un ahorro y eso es lo que le conviene a la empresa. ¿Por qué? Porque va a gastar, digamos, o va a invertir, no es un gasto, va a invertir menos en tu capacitación y obviamente pues te va a retribuir lo que corresponda. Y a partir de que entras, pues se empieza a abrir el panorama pues, un poco más para ti. ¿Por qué? Porque empiezas a ver la aplicación y te empiezas a preparar ya por tu cuenta para ir subiendo de nivel. Cualquiera de las áreas principales del ingeniero en computación pues, son buenas. O sea, hablemos de programación, hablemos de redes, hablemos de seguridad, que es una área de la que solamente llevan una o dos materias, dependiendo de si toman optativas del área de seguridad. También es un área muy demandada, el área de ciberseguridad, y que involucra bases de redes y bases de programación, inclusive dependiendo del enfoque. ¿Vale? Entonces, que si es remunerada, sí, y todo depende de a dónde llegues. Es esencial también checar que si por suerte logran entrar o los logra captar una empresa que no es del país, es mucho mejor. Sí, porque son dos cosas que tienen como ventaja las empresas que no son del país. Una, respetan el horario y dos, pagan un mejor salario. ¿De acuerdo? Gracias, maestro. Sí. ¿Alguien más quiere participar? ¿Ya nadie más? Bueno, entonces vamos a continuar. La parte que sigue vamos a hacer como una especie de receso de práctica. Vamos a ver algunos aspectos teóricos. No voy a entretenerme mucho, inclusive a lo mejor salimos un poco temprano para que inclusive ustedes lean algunas partes. Y la próxima semana vamos a enfocarnos nuevamente en una parte práctica que es fundamental. Entonces vamos a ver. A ver. ¿Dónde vamos? Permítanme. Ahí les pasé también el link de los ejercicios, no sé si los puedan acceder. Ya abarcamos esta parte, esta diapositiva. Esta es algo que ya de alguna manera ya abarcamos dos cosas, las direcciones únicas, vamos a entender como dirección únicas a cualquier dirección IP, chequen, vamos a llamar dirección únicas a cualquier dirección IP que podemos asignarle a un equipo. Sí, eso se llama dirección IP únicas. Y bueno, ahorita estamos en IPv4. Entonces, del rango válido, por ejemplo, esas direcciones IP que encontramos ahí,
todas son direcciones IP únicas. Y la dirección de red, pues no es una dirección única. ¿Por qué? Porque no se puede asignar. Luego tenemos la dirección de broadcast. La dirección de broadcast, pues obviamente es una dirección que de entrada no vamos a poder asignar, ya lo vimos, y si no la podemos asignar, no la podemos usar como una dirección de origen. Entonces, siempre la vamos a encontrar como una dirección de broadcast y sirve para que podamos mandar un mensaje a varios equipos dentro de la red local o dentro de otra red. ¿De acuerdo? O más bien dentro de la red a la que corresponde ese broadcast, eso sería lo correcto. Sí, aquí nos ponen el ejemplo, vamos a ver, bueno, este es el ejemplo de únicas. Únicas significa también en comunicación, que es una comunicación entre dos equipos, un origen y un destino. Y broadcast, hablando de transmisión broadcast, es que un mensaje originado en una máquina, obviamente, en un dispositivo, va a ir dirigido a todos los dispositivos de una red local o a todos los dispositivos de una red a la que pertenece esa dirección de broadcast. ¿Sí? Aquí nos están poniendo el ejemplo de un tipo de dirección de broadcast que se conoce como broadcast limitada. Cuando encontramos como destino un 255, 255, 255, significa que el mensaje va a ser entregado a todos los equipos dentro de la red local, que es lo que nos están expresando aquí. ¿Sí? Y la otra es que, eso no nos muestran acá, la otra forma de broadcast es cuando mandamos un mensaje a todos los equipos de una red, pero que no está localmente, sino que es tal vez una red remota, pero va en el destino la dirección de broadcast. Y eso hace que se entregue a todos los equipos dentro de esa red. Es poco común que se mande un mensaje a una dirección remota, a toda una dirección remota, pero bueno, existe ese proceso. ¿Sí? Existe ese proceso y si está permitido, se va a llevar a cabo. Si no está permitido por el router, no va a dejar pasar un mensaje de broadcast. El otro tipo de direcciones y de transmisión, primero vamos a entender como transmisión múlticast cuando un mensaje vaya a un grupo de equipos dentro de la red, es decir, no a todos los equipos de la red, sino a un grupo específico. ¿Cómo es posible eso? Gracias a que se usa como dirección destino una dirección de multicast. ¿Sí? Aquí nos ponen un ejemplo. Adelantito vamos a ver cómo distinguimos una dirección de broadcast. ¿Sí? Perdón, de multicast. Esta es una dirección de multicast. Entonces, si checamos aquí en el ejemplo, la dirección de multicast, la transmisión multicast va a un grupo. Tenemos todas estas redes, todos estos equipos, pero no a todos les llega el mensaje, sino solamente a un grupo. ¿Sí? En la práctica no lo vamos a ver, no queda en el alcance de este curso. ¿Sí? Entonces solamente tenemos que entenderlo teóricamente. ¿Ok? Bien. Y nos vamos a quedar en este punto, en el 11.3. Vamos a revisar los tipos de direcciones IPv4. Vamos a encontrar diferentes tipos de direcciones, ¿sí? Que tienen una función especial o tienen un alcance. Por ejemplo, una primera clasificación de direcciones IP es que vamos a encontrar direcciones públicas y direcciones privadas. ¿Sí? Es muy simple de identificar desde el punto de vista de identificar su alcance. Las direcciones públicas son todas aquellas direcciones que alcanzamos a través de Internet. Esas se les llama direcciones IP públicas. Y las direcciones privadas son aquellas que tienen un alcance limitado a la red o a la organización donde se crean esas direcciones. ¿Sí? Particularmente aquí nos están marcando cuáles son las direcciones IP privadas o las redes.
Esto, lo que estamos viendo aquí son redes, ¿sí? Redes privadas. Y nos marcan aquí como la identificar o el rango. Si checan, ya esta parte que como se expresan aquí ya no va a ser nuevo para ustedes, ya podemos interpretar esto. O sea, si yo les preguntara, vamos a ver si es cierto, en esta red, la 10.0.0.0 diagonal 8, ¿cuál es la porción de red? ¿Alguien me dice? En esta parte es simple de identificarlo. Sería el 10. El 10, exactamente. El 10 y los demás octetos son la porción de host, ¿sale? Gracias, Roberto. Entonces, así de sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque son 8 bits que establecen la porción de red o indican la porción de red. Ajá. Y tengo 3 octetos, 3 bytes, que son para la porción de host. Si quisiéramos saber cuántos hosts caben en esta red, lo que tendríamos que hacer es elevar el 2, que es la potencia del binario, 2 elevado a la 24, porque tenemos 3 objetos, 3 por 8, 24. Y esa sería la cantidad de hosts que podemos crear en esta red. En el segundo, entonces, siempre que veamos una dirección IP que inicia con 10, tenemos que saber que es una dirección privada, quiere decir que no la podemos alcanzar desde Internet. ¿De acuerdo? Otra red, otro rango de redes que cae en redes privadas son aquellas que inician, son aquellas direcciones que inician con 172.16, si checan aquí dice 172.16 hasta la 172.31, ¿sí? 255, 255. Esto es así gracias a que tenemos un diagonal 12, entonces esta parte ya se hace un poquito, digamos, si empezamos a entender lo que estábamos trabajando de las longitudes de prefijo y las máscaras de red y checar la porción de red, pues obviamente aquí tenemos un diagonal 12. Quiere decir que mi porción de red está, bueno, en 172 con seguridad, que es parte de la porción de red, pero en el segundo octeto, lo que me está diciendo este diagonal es que solamente de aquí se toman 4 bits para completar los 12, ¿sí? Entonces, con esos 4 bits, obviamente yo encuentro que la base de estas direcciones es el 16. ¿Por qué? Porque tengo 128, 64, 32 y luego el 16, ¿sí? Que marca el cuarto bit, con el que se alcanzan los 12 bits de la porción de red. Y de ahí, lo demás son porción de host. ¿Qué quiere decir? Pues que yo puedo alterar esas porciones de host y lo que voy a lograr es encontrar todo este rango de direcciones, ¿sí? Es decir, de la 172.16 hasta la 172.31, ¿sí? Gracias a esta parte, pues obviamente no altero esta porción de red, ¿sí? Es decir, no altero los bits de la porción de red, altero la parte de host y eso hace que tenga este alcance, este rango, ¿sí? Entonces, este es, digamos, esta red o este rango de redes, como le queramos llamar, de hecho es una red. Cuando estamos empezando se nos puede complicar entenderla hasta que desglosamos, como lo hice para que se entendiera, desglosamos en bits. La siguiente red, que es privada, es todo lo que empiece con 100, o las direcciones que son privadas dentro de este rango,
Solo todo lo que empieza con 192.168, si checan, dice tiene un diagonal 16. Entonces, porción de red, si lo vemos desde el punto de vista de red, pues son los dos primeros objetos, 192, 168. No se altera esta porción de red y todo lo demás lo puedo modificar de tal suerte que mi rango va desde 00 hasta 255, 255. Cualquier dirección que cae en este rango son también direcciones IP privadas. ¿Sí? Y la pregunta entonces sería, entonces, ¿cuáles son las públicas? Pues la respuesta es muy simple, todo lo que no esté aquí. ¿Sí? Todo lo que no esté en esta parte, digamos, en este conjunto, pues es público. Sí, son direcciones públicas. ¿De acuerdo? Y también eso lleva a esta nota que nos ponen acá. Dice, las direcciones IP privadas no son únicas, de que digamos, en el mundo. Entonces, en el mundo vamos a encontrar que estas direcciones IP se repiten. Es decir, en cualquier red. Es decir, si nos ponemos a analizar nuestras direcciones IP en nuestra casa, pues es muy probable que las encontremos en este rango. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente son privadas, entonces no nos damos cuenta que el vecino, aunque lo tenga aquí al lado, esté usando el mismo rango de direcciones que yo. ¿Por qué? Porque no salen de su casa, no salen de su red. Por eso se llaman privadas. Entonces, por eso no son únicas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos saber? Que bueno, hoy, bueno, desde hace unos años, la mayoría de, de equipos, vamos a llamarlo así, o de lugares, sobre todo en casa, o de oficinas pequeñas, usan direcciones privadas o redes privadas para conectarse a Internet. ¿Sí? Y la pregunta sería, ¿pero cómo es posible que si las direcciones privadas no son públicas y son privadas, cómo es posible que con ellas alcance Internet? Bueno, eso es posible gracias a este protocolo, ¿sí? A NAT. NAT se encarga de que podamos salir aunque tengamos una dirección privada. ¿Qué hace NAT? Básicamente lo que hace es traducir una dirección IP privada a una dirección IP pública para que pueda salir a Internet. De otra manera no saldría. ¿Sí? ¿Qué dirección IP pública toma? Bueno, si lo vemos, si nos pusiéramos a curiosear, sobre todo con la parte de Telmex, ¿sí? A nuestro router les llega una dirección IP pública y entonces esa dirección IP pública la toma cada equipo que quiere salir a Internet. Es una dirección IP que se comparte con todos los equipos que tengo en mi red y ese trabajo lo hace NAT, ¿sí? Traduce una dirección IP pública a una dirección IP, perdón, una dirección IP privada a una dirección IP pública. Y eso se hace en donde en el router frontera, es decir, el router frontera es aquel que conecta con Internet. ¿Cómo identificamos a nuestro router frontera? Pues en casa el único router que tenemos es el router frontera. ¿Sí? Si estuviéramos en una oficina grande y que se estuviera usando NAT, entonces tendríamos que identificar cuál es el router donde llega la conexión de Internet. Y a ese le llamaríamos el router frontera y ahí tendríamos la seguridad que está corriendo NAT. ¿Ok? También es posible, si ustedes se pusieran a curiosear, que si tenemos Easy nos le da a nuestros routers una dirección IP privada. ¿Sí? Entonces se complica ahí el problema. ¿Qué hace NAT? De todas maneras, NAT sigue estando corriendo, sigue estando en nuestro equipo frontera, en nuestro router o modem, como le queramos llamar. Lo correcto es router. ¿Sí? Entonces ahí corre el NAT, traduce, pero cuando traduce, toma otra dirección IP privada.
¿Qué sucede en el caso de ICE que usa lo que se conoce como un NAT sobre NAT? Es decir, como nos alcanza con una IP privada, pues con esa salen nuestros paquetes hacia su red de ICE, pero ya de ICE hacia Internet ya aplica nuevamente NAT. Eso se le llama NAT sobre NAT. ¿Ok? Bueno, ¿qué otras direcciones IP tenemos? O IPs con propósito especial. Esta ya la habíamos visto, me parece. Las direcciones de loopback usan toda una red, ya lo habíamos checado, y sirven para pruebas internas dentro de la máquina, para probar básicamente que nuestro protocolo de TCP/IP está funcionando correctamente. ¿Sí? Otro tipo de direcciones que tienen un propósito especial son aquellas direcciones que inician con 169.254. ¿Qué dice aquí? Que esas se les conoce como direcciones de enlace local. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a identificar? Porque inician con 169.254. ¿Cuándo las podemos ver? Cuando tenemos problemas con DHCP o cuando si alguien de ustedes le ha pasado o ha sido curioso de cuando no tiene internet, de repente ve, no sé si sigue apareciendo, conexión limitada en la parte de el icono de red, quiere decir que le asignó una dirección IP de este tipo. ¿Sí? Que le está indicando que tuvo problemas para obtener una dirección IP, pero que el sistema operativo se encargó de asignarle una dirección IP de enlace local. Entonces, ¿para qué sirve una dirección de enlace local? Para una comunicación local. Es decir, quiere decir que no puede salir a internet, pero sí puede comunicarse con los equipos dentro de la misma red local. Para eso sirve, ¿sí? Generalmente no se ve la aplicación, pero esa es, ¿sí? O sea, nuestros equipos que tienen problemas de direccionamiento, se les da una dirección IP de este tipo y pueden comunicarse, con eso pueden comunicarse localmente. ¿De acuerdo? Y vamos a cerrar con esta parte. Esa la voy a, si checan, dice que lo que se conoce como direccionamiento classful fue una primera forma de clasificar las direcciones IP cuando nace Internet, un poco después de que nace Internet, y se empieza a proliferar por el mundo, se decidió clasificar las direcciones para clasificarlas por redes. ¿Sí? Entonces se inventaron redes de clase A, de clase B, de clase C, de clase D, de clase E. De estas 5 clases, solamente las 3 primeras clases, la A, B y C, son direcciones o corresponde a direcciones únicas, ¿sí? Únicas, desde las cuales vamos a poder encontrar direcciones que son públicas y obviamente las privadas que ya vimos, ¿sí? Y aquí vemos los rangos, ¿de acuerdo? Aquí vemos los rangos. Ahorita vamos a ver que tenemos 2 maneras de identificar una red de clase A, de B o C, unas por sus rangos y otras a través de un cálculo simple, que de hecho a eso me voy a dedicar ahorita y con eso vamos a cerrar. Después de la clase C siguen las direcciones de clase D. Estas direcciones, fíjense que también tienen un rango, son direcciones multicast, ¿sí? Es decir, sirven para comunicación con un grupo de máquinas o de equipos. ¿Sí? Y las últimas, las clases, son direcciones de uso especial para investigación, entonces no tienen una función específica. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Sobre todo me voy a enfocar hasta a las primeras 3 clases, a la A, a la B y a la C. Y esto lo voy a dejar fuera, para que ustedes lo revisan.
Esa es la manera de organizar. Son organizaciones a cargo del direccionamiento y otras funciones. Entonces me voy a ir a la pizarrón. Y vamos a ver. Aquí abajo lo voy a hacer. Voy a marcar. Ahí está. Me voy a dedicar a esas 3 clases. Pero antes de pasar a la explicación, me voy a ir al paquete para que traten de ver qué es lo que hace de manera automática el packet cuando configuro una dirección IP. Tal vez algunos ya lo notaron. Entonces voy a usar la máquina que tengo aquí de ejemplo y traten de checar qué es lo que hace de manera automática el sistema. Voy a poner una dirección IP. ¿Y qué hizo? ¿Hizo algo el sistema? ¿Alguien se dio cuenta qué hizo el sistema? ¿Nadie? Voy a poner otro ejemplo. A ver si se dan cuenta. Ya tronó el sistema. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Nadie se ha dado cuenta? Voy a poner otra dirección IP. ¿Ya se dio cuenta alguien? La máscara de su red se modifica, maestro. La anterior era .00 y esta le está poniendo el 255.255.255.0. Correcto, ¿sale? Entonces, eso es porque el sistema, digamos, cualquier sistema operativo, pues viene con alguna configuración, con alguna programación, vamos a llamarlo configuración, con una programación para hacer algunas cosas de manera automática, ¿sí? ¿Qué es lo que trae programado? En cuestión de direccionamiento, lo que hace es que mientras no le digamos nada, lo que hace cuando le ponemos una dirección IP es que la clasifica automáticamente, ¿sí? De tal suerte, voy a borrar todo, voy a empezar otra vez. De tal suerte que si la dirección IP que le escribimos
la identifica como una dirección IP de clase A, le va a poner automáticamente una máscara, a eso se le conoce una máscara por default, ¿sí? Donde dice que la red o la porción de red, más que la red, la porción de red, está identificada por el primer octeto, ¿no? Por un octeto, por el primer octeto, ¿sí? Es lo que me dice. Y si yo quiero entonces, si yo quisiera encontrar la dirección de red, por ejemplo, si ya me dio la muestra de red por default, entonces, ¿cuál sería? Y escribo esta dirección IP, la pregunta sería, ¿cuál sería la dirección de red de esta dirección IP? ¿O a qué dirección de red correspondería? ¿O a qué red correspondería? ¿Cómo le hago? ¿Qué le hago a esta parte para encontrar la dirección de red? ¿No? Pues la apago. Si yo quiero encontrar la dirección de red, pues simplemente apago esos octetos. ¿Por qué? Porque los octetos correspondientes de la máscara están apagados. Si yo quiero encontrar entonces la dirección de red, pues esa parte de host la apago. Y entonces tendría esto así. Como dirección de red, obviamente si yo escribo aquí una dirección de red, pues otra vez el sistema no me la va a aceptar. Porque sabemos que la dirección de red no la puedo asignar. ¿Ok? Entonces, el sistema automáticamente me calcula la dirección, la máscara de su red o de red por default a partir de la clasificación que acabamos de ver. Yo escribo esta dirección IP en 735.45.56.90. El sistema ya me puso otra máscara donde pues tengo que la máscara es 255.255. Es decir, lo que me está diciendo es que si reviso el material, las direcciones de clase B, aquí no me las puso. No me puso las máscaras. Sí, voy a colocarlas acá. Voy a colocarlas aquí en detalle. Direcciones de clase A. Tienen una máscara de 255.0.0. Las de clase B tienen una máscara de 255.255.0.0. Y las de clase C tienen una máscara por default de 255.255.255.0. ¿Sí? Y eso, decía, lo hace
Lo calcula automáticamente el sistema a partir de la dirección IP que le damos. ¿A qué voy con esto? A que si no nos dan una máscara de subred, entonces nosotros necesitamos ser capaces de determinar la máscara por default. Si no nos dan dirección, si no nos dan máscara de subred en su formato decimal o en prefijo, entonces tenemos que aplicar la máscara por default. Y con eso, pues ya sabemos encontrar la dirección de red, la dirección de broadcast y el rango válido. Entonces, cierro otra vez aquí. Este otro ejercicio. Y checan, en este caso, ¿qué me hizo? Me detectó que esta dirección IP es una dirección IP de clase C. Es decir, por default eso corresponde a una red de clase C y por consiguiente le pone la máscara de 255, 255, 255.0. ¿Ok? Ahora, ¿cómo realmente le hace el sistema? Para saber si, es decir, cómo fue programado el sistema para determinar si no le dan máscara o para calcular la máscara por default, ¿cómo le hace para saber si es clase A, si es clase B, si es clase C? Es bien simple. Lo que voy a hacer aquí es, lo que hace el sistema es trabajar con el primer octeto de la dirección IP, ¿sí? E intenta, voy a poner esto así, intenta convertir a binario, vamos a llamarle así. Sigue esta regla, chequen, voy a acomodarla. Eso, para cualquier dirección IP que me den, aplica esta reglita. Vamos a ver cómo la aplica. Voy a poner una dirección IP. Voy a poner una al azar. Y trabaja solamente con el primer byte de la izquierda, obviamente. ¿Sí? ¿Qué hace el sistema para decir qué máscara por default le corresponde si no me dan una dirección IP? ¿Sí? Trabaja con el primer byte, decíamos. Y lo que hace es iniciar la conversión a binario. ¿Sí? Checking. Iniciar implica que no necesariamente convierte todo. Lo único que va a convertir va a ser lo suficiente para determinar alguna cosa de estas. Estos bits que puse aquí tienen que ver con que si al iniciar la conversión se encuentra que el bit de la potencia más alta está apagado, entonces determina que esa dirección IP es de clase A. ¿De acuerdo? Si al iniciar la conversión la potencia más alta está encendida, pero la siguiente está apagada, entonces determina que esa dirección IP es de clase B. Y si al iniciar la conversión determina que cabe la potencia más alta y la que sigue también cabe, pero ya la tercera ya no cabe, entonces determina que esa dirección IP es de clase C.
¿De acuerdo? Y ahí está, y hasta ahí queda hasta ahí puede hacer este tipo de cálculos. Es decir, para las direcciones IP que son asignables. Obviamente, si le ponemos una dirección IP que cae fuera de las clases C, es decir, correspondiente a una clase D, pues esas no son asignables, por lo tanto, pues me va a decir que no se puede asignar esa IP. Entonces, haciendo este ejercicio, chequen que tomo el 160 e inicio la conversión. No convierto todo, inicio la conversión. Pregunto, ¿cabe el 128 aquí? ¿En 160? Sí cabe. Entonces es como si yo fuera a iniciar la conversión. Entonces, si cabe el 128 más el 64, ¿cabe para llegar a 160? Si ya tengo 128 más 64, no rebasa 160, No si cabe. todavía cabe, ya no cabe, entonces ¿qué tengo? Un 0, ¿sí? ¿Qué hice? Ya terminé. Ya tengo un 1 y tengo un 0. Entonces, ¿de qué clase es esta dirección IP? ¿De qué clase es? Sería clase B. Sería clase B, ¿sale? Sería clase B. ¿Ok? Si pongo otro ejemplo, o si quieren ustedes díganme un ejemplo, otra dirección IP. ¿Alguien? A ver, Sofía, ¿estás ahí? Sofía. Suri. ¿La de arriba? Dame una dirección IP. Dame otra de estas que no sean las que tenemos aquí. Otra. Si te equivocas, no pasa nada, lo corregimos. Adelante. ¿Sí me escucha? No, ahora sí. A ver, 160. 70. Ah, 70. 70 solito, 70, punto. Ajá. 10. A ver, otra vez no escuché. 10. 10, ajá. 20. 20, ok. 150. 150. Ok, perfecto. Aplicamos lo mismo. Acuérdense, vamos a trabajar solamente con el primer byte. Y vemos, ¿cabe la potencia más alta? ¿Cuál es la potencia más alta con la que estamos trabajando? Voy a ponerles acá por si no se acuerdan. Las potencias son 128, 4, 2, 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Sí? Ahí tenemos 8 posiciones. Entonces, mi potencia más alta es el 128. La pregunta es, ¿128 cabe en 70? Sí. ¿Sí? ¿128 cabe dentro de 70? ¿Zuli? ¿El 128 cabe dentro de 70?
No. No. Entonces esa potencia la vamos a apagar. ¿Sí? Y ya. Ya acabé. ¿A qué se parece esto que acabo de hacer? A la clase A. Ya no ocupo la potencia más alta, por lo tanto, esa dirección IP corresponde a una dirección de clase A. ¿Sí? ¿Checan? Otra dirección IP. Roberto. Miguel. La Adelante. 55. La 55, ok. Ajá. Punto 30. 30. Punto 10. 10. Punto 50. Vale. Trabajamos con el primer byte. E iniciamos con la primera potencia. La potencia más alta. ¿Cabe? ¿Cabe el 128? Miguel, No, sería 0. sería 0. Y acabamos. Esta dirección IP también es de clase ¿qué? De clase A. De clase A. ¿Cómo encontramos una dirección de clase C? Ah, la pregunta al revés. ¿Cómo podríamos encontrar una dirección IP de clase C? Primeros dígitos de la IP. Ah, no te escuché bien, Zuli. Que los primeros números de la IP Ujú. sean grandes. Que sean grandes, exactamente, sí, sí. Por ejemplo, 200, ¿sale? Sí, eso es lo que me dicen, 200. Punto. 100. Y ya cualquier cosa, ¿no? 100, ajá. 30. Ujú. ¿Sí? 50. No escuché si dijiste 50, pero vamos a suponer que fueron 50. ¿Sí? Pero realmente si checan lo importante es nada más el primer byte. Porque es el que vamos a estudiar. Entonces, si intentamos convertir este 200, ya lo estoy acomodando aquí, ¿a cuánto es igual? Si empezamos a convertirlo, el 200 es igual a ¿qué? Zulí. Te pierdes. 1, 1. 1, ajá, Pero ya no cabe. 0, el que sigue no cabe. Si el que sigue no cabe, es la potencia que no cabe, la 32 ya no cabe, no cabe, pues esa potencia, pues la ponemos en 0. Y ya acabamos.
¿Sí? ¿Por qué? Porque ya cumple esta condición. ¿Sí? Si al iniciar la conversión me da 1, 1, 0, entonces ya determino que esta dirección IP es clase C. ¿Sí? Y con eso nos quedaríamos. O sea, ejemplo, si yo al estar convirtiendo, ya no voy a poner ninguna dirección IP, nada más voy a iniciar la conversión y vamos a suponer que aquí me empieza a dar 1, 1, 1, luego 0. Obviamente, ya esto no corresponde a ninguna de estas. Correspondería a la siguiente clase, que es la D, pero esas ya no son asignables. Entonces, ya no las vamos ni las vamos a tratar. ¿Por qué? Porque no las vamos a poder usar. ¿Sí? Pero ese sería fíjense cómo es el proceso. 0, 0, si es 0, si me da la potencia más alta en 0, pues ya sé que es clase A. Si me da 1, 0, ya sé que es clase B. Si me da 1, 1 y luego 0, ya sé que es clase C. ¿Más o menos? Ok. Entonces, esta forma que les mostré aquí es una manera más simple de determinar si me dan un problema de ese tipo, de determinar si una dirección IP es clase A o es clase B o es clase C, o si no me dan la máscara de red y me piden que pues determine la dirección de red y determine la dirección de broadcast y determine el rango válido, entonces lo primero que tengo que hacer es determinar qué clase es para que yo use o le aplique la máscara correspondiente y ya pueda hacer esto que hicimos, ¿no? Determinar la porción de red, la porción de host y empezar a calcular dirección de red, dirección de host, perdón, dirección de broadcast y el rango válido de host. ¿De acuerdo? Entonces, pues prácticamente abordamos las partes esenciales que siguen antes de ver la siguiente parte, decía que esta parte, que es donde ya vamos a crear sus redes, ¿sí? Es decir, vamos a seguir determinando la dirección de red y la dirección de broadcast y la dirección el rango válido de host, solamente que ahora lo primero que vamos a hacer es crear subredes. Y crear subredes no es algo complejo, realmente es. Si les pongo ahorita un ejemplo simple, es como decir, los alumnos de ingeniería, todos los alumnos de ingeniería, es la red de ingeniería. Pero si yo quiero clasificar y hago una división por carrera, por ejemplo, entonces ahí ya estoy creando subredes, ¿sí? O si pongo otro ejemplo de que los alumnos de la carrera de computación, como la red, las subredes podrían ser los grupos, ¿sí? O los semestres. Y ya tengo que partes más pequeñas que corresponden a grupos en este caso, de personas, ¿sí? Acá, pues esto lo vamos a orientar, pues, a direcciones IP, que van a corresponder a equipos. Entonces, vamos a partir de una red, y esa red la vamos a dividir en redes más pequeñitas, a eso le llamamos subredes, ¿verdad? Que de una red hago redes pequeñitas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir trabajando con los bits. Vamos a ver también una forma más simple para ver si les cuesta trabajo con los bits y entienden la otra forma. Si entienden la otra forma, pues usan esa otra forma. Si lo importante es que se pueda entender cómo de una red surgen sus redes y que yo las pueda identificar claramente.
y pueda determinar lo que hemos hecho. O sea, por cada subred que yo tengo voy a crear, voy a determinar la dirección de red, la dirección de broadcast y el rango válido de host. Si eso se logra comprender, o sea, si eso lo logran comprender y aplicar, ya aprobaron la asignatura. ¿Ok? Obviamente junto con la implementación. Porque también ese es un detalle que he estado identificando, que a veces no tenemos problemas para calcular, pero cuando ya vamos a implementar ya tenemos problemas. Entonces, por eso es que ahorita he estado tratando de decirles, bueno, esto que estamos calculando ahora lo vamos a verificar con el packet, ¿sí? Porque de esa manera es como me doy cuenta si eso que calcule está bien o está mal. El sistema me ayuda a validar. ¿De acuerdo?